Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de funciones. En este video vamos a ver lo que son funciones con valor absoluto. Vamos a tratar el dominio, el rango y el bosquejo de este tipo de funciones. Para comenzar, una función con valor absoluto la vamos a definir como f de x igual al valor absoluto de una segunda función representada como g de x. Para encontrar el dominio de la función f con valor absoluto, va a ser un conjunto de valores perteneciente a los reales tal que en este caso sea el dominio de g. Básicamente nosotros con determinar el dominio de g estamos determinando el dominio de f. Ahora, para hacer una representación del rango de esta función, realmente nosotros tendríamos que realizar el bosquejo, ¿sí?, de nuestra expresión, de nuestra función, su bosquejo gráfico, y a partir de dicho bosquejo determinar lo que es el rango de la función. Ahora, para hacer el bosquejo de esta función, nosotros necesitamos determinar lo que viene siendo el conjunto de las raíces de nuestra función g de x. A través de ese conjunto de raíces, nosotros vamos a determinar un conjunto de intervalos, quienes van a ser las condiciones para estructurar lo que es una función a trozos. Entonces, la función f de x, de valor absoluto de g de x, se va a representar como una función a trozos con la siguiente secuencia. Como podemos observar, realmente siempre es la misma función g de x para diferente conjunto de condiciones, pero va a traer una secuencia. Vamos a ver que el primer trozo, si es positivo, el segundo va a ser negativo, el tercero va a ser positivo y así nos vamos. O si el primer trozo comenzara como negativo, el segundo será positivo, el tercero negativo y así se va salteando. ¿Quiénes van a ser las condiciones? Pues precisamente ese conjunto de raíces que nosotros vamos a estar determinando. Por ejemplo, en esta imagen tenemos raíz 1, una raíz 2, raíz 3 y una cuarta raíz. No hay que olvidar que las raíces son ese conjunto de valores en x para los cuales la función g, en este caso, es igual a 0. Ahora, apoyándonos precisamente con esta gráfica, nosotros tenemos definido lo que viene siendo la función f, primeramente nuestra función g, que es la que está en color negro. Podemos observar que la función g va a tener va a estar conformada por diferentes segmentos. Esos segmentos van a estar separados por precisamente el eje de las x, el eje horizontal. Tenemos un segmento 1. Ese segmento, como pueden observar, se encuentra en el semiplano positivo, o sea, en el cuadrante 1, 2. Tenemos un segundo segmento. Ese segundo segmento se encuentra en el semiplano negativo. Tenemos un tercer segmento, un cuarto segmento y un quinto segmento. Los segmentos van a estar generados precisamente por los puntos los cuales están conformados precisamente por las raíces. Por ejemplo, este punto pues va a ser en x R1 y en y es 0. El segundo punto sería R2, 0. El tercer punto sería R3, 0. Y el cuarto punto sería R4, 0. Ahora, si yo a g de x le aplico el valor absoluto, lo voy a poner en color azul,
el morado, voy a estar creando una nueva función y por la propiedad principal del valor absoluto, que es la propiedad de no negatividad, en la parte gráfica, todos los segmentos que se encuentran en el semiplano negativo van a pasar al semiplano positivo. En este caso, en nuestra imagen, veríamos que el segmento 2 y el segmento 4 se reflejarían como si fuera tipo espejo con respecto al eje de las X para pasar al semiplano positivo. Entonces este segmento 2 quedaría acá arriba como lo tenemos, igual con el segmento 4. ¿Qué ocurre con los segmentos 1, 3 y 5? Pues como ya se encuentran en el semiplano positivo, ellos se seguirían quedando en ese plano, en ese semiplano. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Bueno, si nosotros queremos representar precisamente nuestra función, valor absoluto de lo que tenemos ahí como una función a trozos, pues vamos a tener cantidad de trozos igual a la cantidad de segmentos. En este caso tenemos 5 segmentos, por tanto van a ser 5 trozos. Vamos entonces a generar o a escribir 5 veces a g de x. Ahora, siguiente, el primer trozo, como no se reflejó, pues va a ser positivo. Y se quedaría descrito de esa forma. El segundo segmento o el segundo trozo, ese sí se reflejó, por tanto va a ir multiplicado por menos 1. Tercer trozo no se refleja, va a quedar positivo. El cuarto trozo, si se reflejó, va a quedar negativo. Y por último, el quinto trozo, como no se reflejó, va a ser positivo. Como pueden observar, pues se respeta ese patrón que habíamos comentado. Si el primer trozo es positivo, el segundo va a ser negativo, el tercero positivo, etc. Ahora, la condición 1, ¿quién sería? Podemos observar que ahora el primer trozo existe cuando x es menor o igual a la raíz 1. El segundo trozo va a existir entre los valores dados por R1 a R2. Entonces, de R1 hasta R2. El tercer trozo va a estar entre R2 y R3. El siguiente trozo va a estar entre R3 y R4. Y el último trozo va a ser mayor o igual a R4. Ahora, ¿por qué unos son, sí se consideran a las raíces, a los R's 1, 2, 3, etcétera, y en otros no? Vamos a nosotros, para conformar nuestra función con valor absoluto como una función a trozos, la vamos a conformar, ¿sí? Y bajo el siguiente criterio. Los trozos que sean positivos, como sería el primero, tercer y quinto trozo, esos sí van a contener, ¿sí?, a las raíces o van a ser intervalos cerrados. Y los trozos que son negativos o tuvieron que ser multiplicados por menos 1 porque son los que se reflejan, esos van a ir abiertos, ¿vale? No se va a contemplar en cerrado. Siempre van a ser menores o mayores que, pero no iguales. Esto porque el criterio es sencillo. Como las raíces, o R son las raíces, y si nosotros evaluamos la función en dichos valores, en las raíces, pues nos va a dar 0. Entonces, si nosotros evaluáramos donde viene menos g, tendríamos menos g evaluada en una de las R, pues nos va a dar 0 y nos quedaría menos 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente no existe menos 0, simplemente existe el 0. Por ese motivo, precisamente los trozos que tienen a menos 1 o están multiplicados por menos deben ir abiertos. Y en el caso de los que son positivos, pueden ir cerrados o deben ir cerrados, porque bueno, aquí no hay problema. Si fuera el positivo, evaluado en una de las raíces, sería pues 0.
Ahora sí, ya teniendo nosotros el bosquejo de nuestra gráfica, pues este rango, como hemos comentado, y con esta imagen, podemos observar que primeramente el dominio, como lo que tenemos aquí es una función polinómica, y el dominio de G, pues son todos los reales. Por tanto, el dominio de F también son todos los reales. Ahora, en el caso del rango de F, como podemos observar en la parte gráfica, vamos a observar que Y va a tomar valores iguales o mayores a 0, simplemente, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una serie de ejemplos para que quede claro esta parte. Primer ejemplo, tenemos la función f de x definida como menos x, valor absoluto de menos x menos 2. Primeramente, para encontrar el dominio de f, podemos observar que g, que es menos x menos 2, al ser una función polinómica, una función lineal, pues van a ser, el dominio de g, van a ser todos los reales. Directamente. Por tanto, podemos decir entonces que el dominio de f también pues van a ser todos los reales. Aquí coinciden, ¿verdad? Como hemos comentado. Ahora, en el caso del rango todavía no lo vamos a definir. Primero vamos a hacer el bosquejo. Para esto, pues bueno, vamos a nosotros hacer un bosquejo rapidito de nuestra función. Nos dice que cruza en el eje de las y en menos 2 y tiene una pendiente de menos 1. Entonces, haciendo rápido el bosquejo, el trazado de nuestra recta, eso sería g de x, igual a menos x menos 2. Ahora, podemos observar que nuestra función g de x, por ser una función polinómica lineal, solamente tiene una raíz. ¿Cómo podemos determinar? Aquí gráficamente podemos observar que la raíz es una, R1 le vamos a llamar, y es igual a menos 2. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros definir o determinar la raíz de nuestra función? Como habíamos dicho, son los valores que toma la función en x para los cuales dicha expresión se hace 0. Entonces igualamos a g de x a 0, entonces nos quedaría menos x menos 2 igual a 0. Despejamos x de esta expresión y nos va a quedar igual a menos 2. Por tanto, la raíz va a ser igual a menos 2. Y bueno, gráficamente pues la podemos observar. Ahora, ya con el bosquejo o el trazado de nuestra g de x, lo que vamos a hacer es aplicarle valor absoluto y gráficamente significa que todos los segmentos de nuestra gráfica que se encuentran en semiplano negativo se van a reflejar como tipo espejo con respecto al eje de las x y entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Esto debería un poco más abajo. Ahí. Y entonces ahora la gráfica que tenemos en línea continua va a ser f de x, o sea, el valor absoluto de g de x, o valor absoluto de menos x menos 2. Y en este caso podemos observar quién va a ser el rango de la función. Podemos observar que el rango de la función va a ser un conjunto de valores de y perteneciente a los reales, tal que en este caso y sea mayor o igual a 0. Ahora, si quisiéramos representar a f de x como una función a trozos, vamos a observar que tiene dos trozos, ¿vale? Va a ser nuestra función menos x menos 2 para una condición y otra vez nuestra función menos x menos 2 para una segunda condición. El primer trozo, como podemos observar, no se reflejó, entonces va a quedar positivo, tal cual. Y el segundo trozo vemos que sí se reflejó,
Por tanto, va a estar multiplicado por menos 1. Entonces, el primer trozo va a existir cuando x es, como es positivo, menor o igual a menos 2, y el segundo trozo va a existir cuando x es mayor a menos 2. Como es negativo, queda abierto. Y así quedaría, en términos generales, cómo determinar el dominio, el rango y el bosquejo de nuestra función, con un extra de cómo representarlo como una función a trozos. Antes de continuar con el siguiente ejemplo, es importante comentar cuando se está trabajando integrales, ¿sí? Y específicamente integrales definidas, y se está o se quiere determinar la integral definida del valor absoluto de una expresión o de una función, siempre hay que hacer una representación de la función a trozos de dicha función del valor absoluto, ¿sí? Por eso es importante conocer esta parte. Segundo ejemplo, ahora tenemos f de x igual a el valor absoluto de x cuadrada más x menos 2. Para esto, bueno, hay que determinar el dominio de nuestra función g. En este caso, g va a ser x cuadrada más x menos 2. El dominio de g, al ser una función polinómica de segundo grado, pues van a ser todos los reales. Por tanto, el dominio de f, pues también van a ser todos los reales. En este caso, pues bueno, están sencillas, ¿verdad? Siguiente paso, hay que determinar las raíces de nuestra función g. Para esto vamos a igualar a g a 0, o sea, quedaría x cuadrada más x menos 2 igual a 0. Aquí, utilizando la fórmula general, ya sea la fórmula general o factorizando, si es que tiene raíces enteras, y creo que si las tiene sería x más 2, x menos 1, ¿sí, verdad? Sumando estos dos nos va a dar el coeficiente de x y multiplicándolos nos va a dar el tercer término. Por tanto, las raíces en este caso van a ser raíz 1 igual a menos 2 y raíz 2 igual a más 1. Entonces, ubicándolas, las raíces sería menos 2 y 1. Siguiente también, para hacer el bosquejo rápido, como es una función polinómica de segundo grado, pues es una parábola. Ya que el coeficiente es positivo, va a ser una parábola con concavidad positiva o cóncava hacia arriba. Entonces va a ser algo así. Esa sería entonces g de x igual a x cuadrada más x menos 2. Ahora, si yo a esa función le aplico el valor absoluto, la parte gráfica, pues el segmento, que es el del medio, ¿verdad? El segmento que está en el semiplano negativo o por debajo del eje de las x, se va a reflejar para que quede en el semiplano positivo o por encima del eje de las x. Y los otros dos segmentos, el del lado izquierdo y el lado derecho, pues como ya estaban en el semiplano positivo, pues ahí se quedan. Ahora, ya teniendo el bosquejo, podemos observar que el rango de la función también, al igual que en el ejercicio anterior, va a ser y igual, mayor o igual a 0. Ahora, representado como una función a trozos, veríamos que serían tres trozos. Sería x cuadrada más x menos 2, otra vez x cuadrada más x menos 2, x cuadrada más x menos 2. En sus diferentes condiciones. El primer trozo no se reflejó, va a ser positivo. El segundo sí se reflejó, va a ser negativo. Y el tercero tampoco se reflejó, va a ser positivo. Entonces, la primera condición es cuando x es menor o igual a menos 2. La segunda condición es que x se encuentre entre menos 2 hasta entre menos 2 y 1, totalmente abierto, porque es la parte negativa. Y la tercera condición es cuando x va a ser mayor o igual a 1. Así quedaría entonces representada nuestra función de valor absoluto como una función a trozos. También nuestro bosquejo, el rango y el dominio de la función.
tercer ejemplo, tenemos la función igual al valor absoluto del logaritmo natural de menos x más 2. Aquí, bueno, como pueden observar, ya cambia un poco la cosa, ya no son funciones polinómicas. Entonces, el primer paso es definir quién es g de x. G de x en este caso es el logaritmo natural de menos x más 2. Siguiente, vamos a determinar el dominio de G. Para determinar el dominio de G, nosotros habíamos dicho en su momento que el argumento logarítmico o al término que le estamos aplicando al operador logaritmo debe ser mayor a 0. En este caso, como podemos observar, nos queda una inecuación de primer grado. Despejando, nos quedaría entonces que x debe ser menor a 0. Por tanto, el dominio de G va a ser perteneciente a los reales tal que x sea menor a 0. Siguiente, ya que encontramos el dominio de G, por tanto encontramos el dominio de F. F va a ser perteneciente a los reales tal que sea menor a 2. Ahora, haciendo un bosquejo rápido, ¿sí?, de G, nosotros debemos entender que si X tomara valores, puede tomar valores menores a 2, por ejemplo, si tomara 0, si tomara menos 1, etcétera, ¿sí?, pues todos esos valores y el argumento logarítmico siempre va a ser positivo. Pero si tomara el valor de 2, tendríamos menos 2 más 2 sería 0. Eso quiere decir que aquí vamos a tener una asíntota porque tendríamos el logaritmo de 0, no está definido o contemplado, ¿vale? También nuestra gráfica, entonces lo que va a estar haciendo va a ser lo siguiente, va a ser algo así, nuestra gráfica, va a estar haciendo algo así. Entonces ya podemos observar lo que viene siendo que esta gráfica va a estar segmentada en dos partes, va a tener dos segmentos. Pues una parte de la gráfica, que sería el primer segmento, se encuentra en el semiplano positivo y un segundo segmento se encuentra en el semiplano negativo. Entonces, aplicándole valor absoluto, vamos a decir, esto es g de x igual a logaritmo natural de menos x más 2. Entonces, el primer segmento reflejado haría algo así. Este segmento es el que estamos reflejando y el segundo segmento pues ya estaba en el semiplano positivo. En términos generales nos daría algo así. Entonces, en la parte gráfica podemos observar que el rango de la función va a ser y perteneciente a los reales tal que y sea mayor o igual a 0. También aquí pues nos da un rango parecido al anterior. Siguiente paso, ahora determinar ya analíticamente quién es la raíz. Para esto vamos a igualar a g de x a 0, o sea que nos quedaría logaritmo natural de menos x más 2 igual a 0. Aquí hay que despejar a x. Para esto vamos a aplicar base e a ambos lados. Quedaría base e o e a la potencia logaritmo de menos x más 2 igual a e a la potencia 0. Operadores opuestos directamente conectados se cancelarían y nos quedaría menos x más 2 igual a 1. Por tanto, nos va a quedar x igual a 1. O sea que la raíz 1, que bueno, nada más tiene una, va a ser igual a 1. Y bueno, ahí la tenemos.
Ahora, representando entonces esta función con valor absoluto como una función a trozos, nos quedaría que aquí, bueno, tiene solamente dos trozos, sería el logaritmo de menos x más 2, poniendo a g, y otra vez logaritmo de menos x más 2. La primera condición es cuando x sea menor o igual a 1. La segunda condición, donde sí se refleja, por tanto es menos, va a ser x va a ir desde 1 hasta 2. Así quedaría. Muy bien. Muy bien, pues esos serían los tres ejemplos tratados en este video para que quede pues, más claro, ¿verdad?, cómo trabajar funciones con valor absoluto, hacer o determinar su dominio, su rango y hacer un bosquejo rápido de ellas. Aquí, una vez más, es importante, y como se dijo en el video de funciones a trozos, y el conocimiento en este caso es gradual, o siempre es gradual realmente, y en este caso pues sí hay que tener conocimientos previos de lo que es una función logarítmica, funciones algebraicas, polinómicas, trigonométricas, etcétera, con las cuales pues nos vamos a estar apoyando, utilizándolas para seguir escalando en el conocimiento, que bueno, en este caso serían funciones con valor absoluto. Como pudieron darse cuenta, pues se necesita conocer o trabajar ya previamente el bosquejo de funciones logarítmicas, ¿sí? Es importante pues, hacer ese comentario. Pues bueno, espero que haya quedado claro con los pasos del proceso. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.